Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Un saludo cordial a todos ustedes. Les saludo cordialmente en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los abusos más grandes que se comete dentro de la iglesia evangélica. Aparte de los abusos sexuales, de los adulterios, fornicaciones, de los abusos que muchos pastores cometen en contra de niños, de los pastores que enamoran a las hermanas casadas de la iglesia, de esos pastores que salen con la secretaria de la iglesia y se van a adulterar, a fornicar en los moteles, pagando los moteles con el propio dinero de la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre otro abuso que sucede dentro de la iglesia evangélica. ¿Cuál es ese? El abuso financiero. Ese es el tema de esta noche o de este día. El diezmo como herramienta de coerción económica. Una pregunta. ¿Cuál libro de la Biblia creen ustedes que los pastores utilizan para manipular a la gente? ¿Cuál libro creen ustedes que utilizan muchos pastores para manipular a la gente y sacarle dinero? A ver, ¿cuál libro creen ustedes que es ese? Exactamente, Malaquías. Malaquías es el libro de preferencia en muchas iglesias evangélicas para sacarle el dinero a la gente. El diezmo como herramienta de coerción económica es el tema de esta mañana. Son aproximadamente las 11:25 de la mañana. Gloria a Dios, para hacer este estudio que vamos a estar haciendo. Gloria a Dios. El abuso de Malaquías 3. La manipulación de la maldición y el robo a Dios para forzar la recaudación financiera. Malaquías es utilizado dentro de muchas congregaciones evangélicas para sacarle el dinero a la gente. Manipulación de la maldición y el robo de Dios para forzar la recaudación financiera. En el ecosistema del evangelicalismo contemporáneo, la gestión de los recursos financieros ha transitado de ser una expresión de gratitud litúrgica a convertirse en no pocos casos en un sofisticado mecanismo de control psicológico y opresión para sacar el dinero a la gente. El eje gravitacional de esta distorsión se encuentra en la instrumentalización sistemática de la profecía de Malaquías. Específicamente en el 3er capítulo. Si usted tiene su Biblia, puede sacar su Biblia e ir al 3er capítulo de Malaquías. Permítame un segundo, voy a ir a buscar mi Biblia. Solamente voy a poner en, ¿cómo se llama? A ver si puedo ponerla. Títulos live. Es increíble. No, dejémosla así. Iba a ir a buscar mi Biblia, pero mejor la dejo así. Porque ya me cambiaron cómo estaba el sistema acá en TikTok de nuevo. Pero bueno, vamos a seguir. Desde una perspectiva académica y teológica reformada, este fenómeno no representa una simple diferencia de interpretación administrativa, sino una transgresión profunda contra la libertad del creyente para poder dar libremente. Muchas iglesias dicen: a nadie se le fuerza a dar diezmos ni ofrendas. Es lo que dicen los evangélicos. Pero ¿es eso realidad?
¿Es eso una verdad? ¿Que a nadie se le fuerza a dar? Eso suena bonito, suena muy romántico, pero la realidad es otra. Al creyente evangélico se le manipula psicológicamente para que dé. Y como ya lo dije, el capítulo 3 de Malaquías es el arma psicológica manipulada para dar. Déjenme buscar aquí en mi Biblia esta Biblia, como ya saben, es católica. Déjenme buscar Malaquías. Estoy en Ageo. Malaquías ya lo hallé. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, ya lo hallé. Ok. Fíjese bien, voy a leer no voy a leer todo el capítulo porque es un poquito largo, pero voy a leer del capítulo 6, del capítulo 3 de Malaquías, y les voy a enseñar a ustedes cómo los evangélicos son manipulados para que den diezmos y sus ofrendas. Los pastores dicen: en la iglesia a nadie se le obliga a dar. Todos tienen la libertad de dar. Es lo que dicen. Pero ¿es esto la verdad? ¿Dicen la verdad de ellos cuando dicen que a nadie se le obliga? Fíjese bien. Este capítulo lo leen en todas las iglesias evangélicas antes de recoger los diezmos y ofrendas. Yo, Yahweh, no cambio, pero vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca. Desde los tiempos de vuestros antepasados, venís apartándoos de mis preceptos y no los observáis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Yahweh. Decís: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Puede un hombre defraudar a Dios? Pues vosotros me habéis defraudado. Sí, esta es una versión católica, pero voy a ir por mi Biblia, Reina Valera, para leerlo desde la Reina Valera, como lo leen dentro de las iglesias evangélicas. Pero me gusta cómo habla esta versión de la Biblia de Jerusalén. Me gusta cómo expresa: pero vosotros me defraudáis, y encima decís: ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Estáis repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Llevad el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi templo. ¿Sí? Ponedme así a prueba, dice Yahweh Shabaot, y veréis cómo os abro las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la benéfica lluvia hasta que se agote. Eso es lo que dice la versión Jerusalén. La versión protestante de la Reina Valera dice de otra manera. Pero aquí la palabra importante es que a muchos evangélicos se les dice el día domingo o cualquier día de servicio, cuando van a recoger las ofrendas y los diezmos, que el pueblo le ha robado a Dios. Y en consecuencia, por haber robado, están bajo maldición. Entonces, se lee este versículo después de haber dicho
que los diezmos y ofrendas son voluntarios. Pero al mismo tiempo se les lee en Malaquías, donde dice que los que no diezman le están robando a Dios, y en consecuencia hay una maldición para esas personas que no diezman. Eso se llama manipulación psicológica. Y es verdad, dentro de la iglesia evangélica no se obliga a nadie, pero se les manipula diciendo que si no diezman, la maldición de Dios va a venir sobre ellos y que Dios no los va a bendecir porque no están diezmando. Eso se llama manipulación. Entonces la frase "aquí no se obliga a nadie" es una frase hipócrita y mentirosa dentro de la iglesia evangélica, porque sí se les obliga psicológicamente con la palabra de Dios, porque les dicen: si usted no diezma, la maldición de Dios viene sobre su vida, porque usted no está diezmando. Ahora mi pregunta es, como siempre la hago cuando hago este tipo de estudio: ¿Dios puede maldecir a un hijo suyo? ¿Puede Dios maldecir a un hijo de él? ¿A un alma que ha sido lavada por la sangre de Cristo? La pregunta es, o mejor dicho, la respuesta es no. Dios jamás va a maldecir a una persona en quien Cristo vive. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios lo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo Jesús en toda región celestial. Usted es bendecido por Dios en Cristo Jesús. Por ende, la bendición de Dios no depende si usted diezma o no diezma. Y ¿sabe lo más peor de todo? ¿Sabe lo más vergonzoso de todo? Es que muchos pastores que andan enseñando que si usted no diezma, la maldición de Dios viene a su vida, ellos saben perfectamente que Dios no puede maldecir a un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, para que Dios pueda maldecir a un cristiano, tiene que maldecir al Espíritu Santo dentro de ese cristiano. La Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Por ende, Dios no puede maldecirlo a usted porque no diezma, porque el diezmo no es doctrina cristiana, para empezar. ¿Sabía eso? ¿O me puede mostrar un versículo en el Nuevo Testamento donde Jesús haya enseñado que el cristiano tiene que diezmar? Y hay evangélicos que me van a decir: pero la Biblia tampoco enseña que está prohibido diezmar. A lo cual yo respondo: es verdad, el Nuevo Testamento no enseña que no debemos de diezmar. El pequeño problema que hay en esto, con esta, ¿cómo podríamos decir? Teoría, enseñanza, que los evangélicos dicen: pero el diezmo no está prohibido en el Nuevo Testamento. No hay un versículo que diga que no se deba de diezmar. El problema con esto es que si justificamos el diezmo que no está en la Biblia, que no está prohibido diezmar, y lo justificamos, entonces los católicos tienen razón, tienen toda la razón al decir
que María fue asunta al cielo. Entonces los católicos tienen razón al decir que hay un purgatorio, al decir que en la hostia está el cuerpo, la divinidad. ¿Ay, cómo es? El cuerpo, la presencia y la divinidad de Jesucristo. Entonces, ellos tienen la razón. Aparte de esto, justificar una enseñanza que no está prohibida en la Biblia no va. Eso viola el principio de sola escritura. ¿Sabían eso? Que si usted dice, yo voy a diezmar porque la Biblia no lo prohíbe, bueno, usted está violando el principio de sola escritura. ¿Qué es el principio de sola escritura? ¿Sabe lo que es el principio de sola escritura? El principio de sola escritura significa que yo, como cristiano, protestante o evangélico, voy a creer solamente, aquí está la Biblia, voy a creer solamente lo que yo veo escrito en la Biblia. Si el diezmo no aparece en el Nuevo Testamento como un principio bíblico, eso quiere decir que Dios no lo estimó importante para que el cristiano diezmara. Por ende, si Cristo no lo enseñó, los apóstoles no lo enseñaron, la iglesia primitiva no lo enseñó, yo no lo voy a enseñar, porque no es un principio bíblico para la iglesia. Es un principio bíblico, sí, pero para el pueblo de Israel. Y con esto quiero decir que los judíos hoy en día, los verdaderos judíos hoy en día, no diezman. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo se tenía que llevar al templo. Hoy en día no hay templo. Por ende, los judíos no diezman. Y el cristiano que diezma está violando 612 mandamientos de la ley de Moisés. Y va a tener que responder delante de Dios por estar guardando un solo mandamiento de la ley y no cumplir los 612 mandamientos restantes. Otra cosa importante, Jesús, ese Señor al que usted dice que ama, Él abolió el diezmo. Así como me oí, Jesús abolió el diezmo cuando abolió la ley ceremonial. ¿Sabía eso? Jesús abolió el diezmo cuando abolió la ley ceremonial. Si no me cree, léalo en la Biblia. Usted evangélico dice que usted lee la Biblia. Ok, léala. Y va a ver que Jesús abolió la ley ceremonial en la cruz del Calvario. Por ende, el diezmo hoy en día no es válido. Cuando a usted le digan que usted está maldito porque no diezma, eso es mentira. Cuando a usted le digan que usted está pobre porque no diezma, eso es mentira. Es mentira. ¿Sabía usted que muchos evangélicos están siendo engañados cuando se les dice que están pobres porque no diezman? ¿Sabían ustedes que Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, prohibió que los pobres diezmaran? Sí. Los pobres, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes no tenían que diezmar. Es más, parte del diezmo les pertenecía a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los inmigrantes. Ese es el diezmo bíblico. Si usted es pobre, usted no diezma, porque Dios ha prohibido en su palabra que usted diezme. Hoy en día,
El diezmo es un robo. Es un robo. Usando la Biblia misma. Recuerde, usted no puede ser maldecido. Usted no está pobre porque usted no diezme. Eso es mentira. Lea su Biblia. Por esto, el abuso espiritual fundamentado en Malaquías capítulo 3 comienza necesariamente con una ruptura del rigor exegético. Los sistemas autoritarios suelen presentar el texto de Malaquías 3, 8 al 10 como una ley universal, atemporal y directamente vinculante para la iglesia del nuevo pacto, ignorando deliberadamente que la profecía de Malaquías fue dirigida contra Israel. O sea, Dios aquí no le está hablando a la iglesia, le está hablando a Israel. Malaquías capítulo 1, verso 1. Una nación bajo un régimen teocrático y un código legal específico que incluía el sostenimiento de la tribu de Leví. Al omitir esta distinción fundamental entre los pactos, el líder abusivo o los pastores abusivos se arroga una autoridad legislativa que no le corresponde, imponiendo sobre la conciencia del fiel una carga que el mismo Nuevo Testamento ha declarado caduca en su forma ritual. Hebreos capítulo 7, verso 12. Y muchos me van a decir, pero es que el diezmo viene desde antes de la ley de Moisés, porque Abraham dio su diezmo a Melquisedec. Ese diezmo de Abraham a Melquisedec no justifica el diezmo evangélico. No lo justifica. Porque el diezmo de Abraham fue un pago tributario para que el rey de Jerusalén le permitiera pasar por su territorio. Fue un botín de guerra. Si justificamos el diezmo de Melquisedec, entonces quiere decir que nosotros, los cristianos protestantes, tenemos que salir a pelear con todos nuestros vecinos y quitarle todas sus pertenencias y después ir a la iglesia y dar el diezmo de un botín de guerra. Claramente nos va a estar esperando la policía por haber entrado a casas de nuestros vecinos para robarle sus pertenencias. Y ese es el problema de muchos evangélicos, que no conocen la Escritura, que no conocen la Biblia. La leen, pero no la entienden y la sacan fuera de contexto. Desde una perspectiva reformada, la sola Escritura demanda que el texto sea interpretado en su propio contexto orgánico. Malaquías censuraba a una nación que, habiendo hecho un pacto con Dios, estaba reteniendo los recursos destinados al sustento de los levitas y a la asistencia social del huérfano y viudas e inmigrantes. Deuteronomio 14, 28 al 29. En la modernidad, sin embargo, el alfolí, ¿sabe lo que es un alfolí? El alfolí no es esa caja de madera que está en el santuario en muchas congregaciones evangélicas. El alfolí era un granero donde se depositaban las semillas, se almacenaba comida. Por eso Dios dice, para que haya alimento en mi casa.
Pero ¿qué hacen los pastores ladrones? Traigan sus diezmos al alfolí. Pero resulta que el diezmo del cual está hablando ese sinvergüenza es dinero. No es el diezmo bíblico. El diezmo bíblico es comida, frijoles, arroz, pan. La próxima vez que a usted le digan, traigan sus diezmos, vaya al mercado, compre un mandado y llévensela a su pastor y diga, aquí está mi diezmo. Papas, manzanas, frutas, mangos, frijoles, arroz, pollo, carne. Eso es diezmo. ¿Sabe quiénes eran los únicos que tenían que diezmar en Israel? Los ganaderos y agricultores. Por eso Jesús jamás diezmó, porque él no era ni ganadero ni agricultor, él era carpintero. Pero sigamos. En la modernidad, sin embargo, el alfolí ha sido redefinido arbitrariamente como la cuenta bancaria de la organización eclesial, o peor aún, del propio pastor. Esta transferencia de significados permite que el líder se posicione en una ubicación divina, sugiriendo que cualquier resistencia a su política de recaudación es una resistencia directa al mandato de Dios. La manipulación consiste en utilizar una verdad del Antiguo Testamento para forzar una obediencia que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto debe ser como cada uno propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. 2 Corintios, capítulo 9, verso 7. En otras palabras, el cristiano no debe de diezmar. El cristiano debe de ofrendar. Pero, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia, hermanos amados? ¿Cómo dice la Biblia en 2 Corintios 9:7? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Y qué se hace en las iglesias evangélicas? Se manipula a la gente. Se sacan fuera de contextos versículos bíblicos para manipular psicológicamente a una persona. Es curioso. Cuando un cristiano, cuando un evangélico tiene necesidad económica, porque ningún evangélico que me está escuchando va a decir que no ha tenido necesidades económicas. Necesidades de poder juntar dinero para la renta, especialmente aquí en Estados Unidos, donde las rentas están por los cielos. Entonces, usted se imagina a una familia latinoamericana de 6 personas, donde los únicos que trabajan son el padre y la madre, y muchas veces nada más trabaja el varón, el esposo, porque la madre tiene que quedarse en la casa a cuidar a sus niñitos chiquitos. ¿Por qué en Estados Unidos tienen que trabajar las dos la pareja? Porque la vida en Estados Unidos no es tan fácil como la pintan. Y sí, hay cuidadoras de niños, lo que se conoce en inglés como babysitters. Pero las babysitters aquí en Estados Unidos están caras. O sea, una familia latinoamericana de 6 personas, donde el padre trabaja de vender fruta en la calle, de vender tamales, de vender atole. O sea, donde se tiene que ganar la vida duramente, limpiando ventanas, trabajando en restaurantes, donde le pagan el mínimo. ¿Usted cree que esa familia va a tener dinero para una babysitter
que le va a cobrar $500 semanales. Aparte de pagar la renta, la babysitter, de pagar el gas, de pagar la luz, de pagar el carro si tiene carro que está pagando, de pagar gasolina si el carro se descompone, tiene que componerlo y las partes son caras. ¿Usted cree que esa persona, hermanos amados, tiene lo suficiente? Y aparte va a la iglesia donde se le pide diezmo. Si va a la iglesia, usualmente aquí las iglesias en Estados Unidos tienen 3 servicios durante la semana: el miércoles, el viernes y el domingo. Y muchas iglesias evangélicas tienen 2 servicios o 3 servicios los domingos. Y en cada servicio se piden diezmos y ofrendas. Entonces, veamos a la familia latinoamericana de 6 personas. El miércoles va a la iglesia, le piden ofrendas. El viernes le piden ofrenda. Y el domingo le piden el diezmo y la ofrenda. Y muchas veces en las iglesias evangélicas se piden 6 o 7 ofrendas. Se pide el diezmo. Se pide ofrenda por el primer día de la semana, que es el domingo. Se pide una ofrenda. Se pide ofrenda especial. Se pide ofrenda pro templo. Se pide ofrenda por el día del pastor. Se pide ofrenda para el predicador invitado. En otras palabras, sale más barato ir a Disneylandia con toda la familia. Que por cierto, Disneylandia no es nada barato. Cada boleto, si no me equivoco, hoy está... Bueno, cuando fuimos la última vez a Disneylandia, cada boleto costaba $75. Fuimos mi esposa, yo y mis hijos. Solo en boletos gastamos como $500. No contando que teníamos que comer dentro del parque de Disneylandia. ¿Sí? En otras palabras, se nos fueron como $1,500 solamente en Disneylandia. Sale más barato, fíjense bien, 1,500 y sale más barato ir a Disneylandia que a una iglesia donde piden 7 ofrendas, incluido el diezmo. Y lo más curioso de todo, mi estimado oyente, es que cuando un evangélico necesita ayuda porque no tiene para la renta, ahí el pastor le dice a ese hermano que los números de la iglesia están en rojo, que la iglesia no tiene para darle. Pero ¿cómo una iglesia no va a tener para ayudar a un miembro de la iglesia si recibe dinero miércoles, viernes y domingo, y el domingo tiene 3 servicios? Haga matemática. Más aparte de esto, el pastor no solamente recibe su sueldo, recibe ofrendas de amor. ¿Sabe usted lo que es el saludo pentecostal? Aquí está un evangélico. A ver, ¿qué dice? Me voy a acercarlo para verlo, porque no puedo verlo. Dice, pero usted no puede, quise buscar, no le pertenece, es... Ay Dios, ¿qué dice? Ok. No sabe ni siquiera escribir, pero escribe. Pero bueno, dice, es más, lo voy a anclar este comentario para que todos lo vean. Dice, ay Dios mío, no se le entiende la verdad. Dice, pero usted no puede buscar, no le pertenece, es a Dios, le pertenece, ay Dios mío. Ay no puedo leer el comentario del pobre hombre este.
Aquí. Ok, aquí está. Aquí lo voy a leer mejor. A ver, ya lo encontré, pero no lo encuentro. Ok, aquí dice, pero usted no puede buscar, no le pertenece, es a Dios, le pertenece. Juzgar, no juzguéis para... Ay, Señor, no se le entiende nada. Pero bueno, la Biblia, mi estimado hermano pentecostal, porque puedo decir que eres un pentecostal, porque tu ortografía, tu gramática es lo más patético que pueda existir sobre la faz de la tierra. ¿Podemos juzgar? Mi pregunta, ¿podemos juzgar? Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que medís, seréis medidos. Si es verdad, Jesús lo dice, pero más abajito dice que nuestro juicio debe de estar basado en la justicia, que si vamos a juzgar, porque la Biblia nos permite emitir un juicio, la Biblia nos permite juzgar, nos permite emitir un juicio. ¿Qué nos dice la Biblia? Que ese juicio que vamos a hacer debe de estar basado en la verdad, no en suposiciones, como dicen los evangélicos. Por ejemplo, los evangélicos juzgan a los católicos y les dicen, los católicos son unos borrachos. Los católicos cuando salen de la iglesia, de la misa, se van a emborrachar. Eso es juzgar con un falso juicio. Es a eso a lo que Jesús se refería cuando dijo, no juzguéis para que no seas juzgados de la misma manera. Pero después, más abajo, el mismo Jesús nos dice que nuestro juicio debe de ser justo, basado no en lo que nos cuentan, no en lo que nos dicen, no en suposiciones, sino en la verdad, en la evidencia. Y lo que yo estoy haciendo en este momento es juzgar. Es juzgar. ¿Pero qué estoy juzgando? El abuso que hay dentro de la iglesia evangélica con respecto a las finanzas. Y ustedes no me van a dejar mentir cuando yo digo que dentro de la iglesia evangélica hay abuso financiero. Muchos pastores se han enriquecido robándole a la gente en nombre de Dios. Eso es un juicio justo. Si no me cree, lea la Biblia. Si no me cree, analice. Indague, busque, estudie. Búsquelo. No me crea a mí. Analice lo que estoy diciendo. Investigue. Y se va a dar de cuenta que la iglesia evangélica ha caído en un fraude financiero. En serio. Por esto, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. ¿Cuánto tiempo llevo ya? Bueno, ya van a ser ya son las 12, Dios mío. Desde una perspectiva reformada, la sola escritura demanda que el texto sea interpretado en su contexto orgánico. Malaquías censuraba a una nación que, habiendo hecho un pacto con Dios, estaba reteniendo los recursos destinados al sustento de los levitas y a la asistencia social de huérfanos y viudas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Me van a decir los pentecostales. Deuteronomio, capítulo 14, versos 28 y 29. Ahí está su texto bíblico. Léanlo, analícelo. En la modernidad, sin embargo,
el alfolí ha redefinido o ha sido redefinido arbitrariamente como la cuenta bancaria de la organización eclesial. ¿Sabía usted que muchas congregaciones evangélicas le dan una tarjeta de crédito al pastor que él puede usar como él quiera? Sí, el pastor tiene una tarjeta de crédito que la paga la iglesia, la paga la congregación, que él puede usar como a él se le pegue la bendita gana. Y no estoy hablando de ofrenda, no estoy hablando de las ofrendas particulares que él recibe. Porque a los pastores hay hermanos que nos bendicen, y Dios los bendiga, con ofrendas especiales. Aparte, hay pastores al que la gente agradecida nos regala cositas. Más aparte, el pastor tiene un sueldo. Tiene un sueldo. Un sueldo semanal o quincenal. Vean, las finanzas de la iglesia se dividen en dos partes. El 50% de lo que entra financieramente es para la iglesia. Perdón, el 45%. El 45% de lo que entra es para la iglesia. Y adivine a dónde se va el 55% restante. Al pastor. En otras palabras, tiene un buen sueldo, tiene bendiciones económicas que la gente le da, ofrendas de amor. Más aparte, tiene, hermanos amados, una tarjeta de crédito que él puede utilizar como él quiera. Cuando Pablo estaba acostumbrado a vivir en la escasez y en la abundancia, cuando Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza, cuando los apóstoles tuvieron que dar sus vidas por el evangelio de Jesucristo. Ahora muchos evangélicos ven a sus pastores enriquecerse y después dicen que en la iglesia evangélica no hay abusos, que no hay pecado. En el próximo video vamos a estar viendo, si Dios así lo permite, la ¿cómo se dice? Vamos a ver. La criminalización de la conciencia. La criminalización, no, ¿cómo es? La criminalización, ay, Dios mío, necesito aprender español. Vamos a hacer, no me va a vencer una pequeña palabra, es increíble. La criminalización de la conciencia, la retórica del robo a Dios. Ese es el tema para el próximo video con la ayuda de Dios. La criminalización, ya lo dije, de la conciencia, la retórica del robo a Dios. Ese va a ser para el próximo video con la ayuda de Dios. Bueno, mis hermanos, pues yo me despido. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hermana Helen, muchas gracias por su ayuda, por su apoyo, se le agradece. Y yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo. Que Dios me los bendiga y hasta mañana o hasta el próximo video sobre este tema. Les voy a enseñar la captura. Hubo un unicitario que me dijo: usted está leyendo algo que otro escribió. Aquí está mi nombre. Ay, no se ve. Si pueden ver aquí mi nombre. Este es mi estudio.
que se titula El abuso espiritual en el evangelicalismo contemporáneo, por el pastor Percy J. Riley. Gloria a Dios. Bueno, me despido nuevamente. Y gracias, estimado hermano. ¿Cómo te llamas? Ay, Dios. Quiero ver. Antonio. 2221. No, 2021, perdón. Gracias, mi estimado. Dios te bendiga. Bueno, me despido y si Dios lo permite, hasta el próximo video con el tema la criminalización. Ay, Jesús, ¿por qué la volví a repetir? Yo sé que mis fans, yo sé que mis enemigos me van a hacer burla, pero no importa. La criminalización de la conciencia, la retórica del robo a Dios. Bueno, ahora sí, ya me despido. Que Dios les bendiga. Y repitan esa palabra después de mí, por favor. Criminalización. Ay, Dios mío. Bueno, casi hablo en lenguas, pero bueno, Dios los bendiga. ¿Dónde se apaga esto? Ay, Dios mío. ¿No se puede apagar?